protagonistas son los militares. La lucha cuerpo a cuerpo, la lucha armada, lo que ustedes quieran, pero es la fuerza. Eso es lo importante. En el estadio 2 tenemos la soberanía popular y tenemos las leyes. La gente se va a zafar de sus déspotas y tenemos entonces el imperio de la ley. Una cierta racionalidad, una cierta elucubración de los derechos, de las obligaciones, etc. Y en el estadio 3 tenemos el poder de la técnica. La sociedad industrial, la sociedad industrializada, con sus sacerdotes o con sus verdaderos líderes, los científicos. Esta gradación él lo presenta claramente y en uno de los párrafos dice: si la ciencia permite al hombre controlar dentro de unos límites su entorno físico, la ciencia del hombre le permitirá organizar en paz la sociedad industrial. La ciencia del hombre es la sociología en este caso. En paz. Se está refiriendo a la difícil situación de los acontecimientos posteriores a la Revolución Francesa, ¿no? El tema de la paz va a volver a aparecer en Spencer. Y el tema de la paz también va a aparecer en todos los pensadores positivistas latinoamericanos, cuando tienen que optar por un modelo pedagógico y por un modelo político cuando España ya no estaba. ¿No? ¿Y ahora con qué nos quedamos? Nos quedamos con el liberalismo. Y en la parte pedagógica, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Con las viejas ideas escolásticas. No, tenemos que elegir algo que pueda de alguna forma transformar la realidad de aquel entonces. Así como le traemos a John Maxwell para transformar la realidad de hoy, bueno, ellos vieron en el positivismo. Bien, antigüedad, entonces la Edad Media, teológica, la metafísica sería la Ilustración, y el momento positivo es el tiempo el momento que él vive. Comte, él estaba convencido que estaba en la cúspide de una historia que le iba a otorgar todas las herramientas para que él pueda escribir su gran obra. No llegó a escribir su gran obra, no llegó a terminar, falleció antes. Bien, ¿qué es lo que él perseguía entonces con estas elucubraciones tan significativas y que yo les traigo hoy de manera muy raquítica, desordenada? Lo que Comte quería es lograr el progreso. Ese es un concepto fundamental del positivismo. Gracias al conocimiento científico se puede ordenar la casa y hacer que las sociedades y los pueblos progresen. Y los que no se subían al tren del positivismo, sencillamente iban a quedarse atrás, se iban a quedar en el tiempo. Bien. En el tiempo se quedaron los déspotas que secularizaron a este país, va a decir Cecilio Báez. Se quedaron en el tiempo. Miren ustedes las expresiones de un José Manuel Estrada cuando se refiere al Paraguay. Miren ustedes las expresiones de muchos de los positivistas argentinos cuando se referían a ese Paraguay bárbaro, ¿verdad? Y organizaron la alianza civilizatoria para venir a traer la luz y traer el conocimiento científico que en aquel entonces por aquí no existía. ¿Verdad? Estoy hablando Sarmiento, civilización humana, Ramos Mejía totalmente, Bunge, Octavio Bunge, y el mismísimo después, un tiempo después, el hombre mediocre, José Ingeniero. Tengo un tío que de vez en cuando lee su viejo librito, El hombre mediocre, y le digo: no vaya a leer más, porque ese mediocre sos vos, leer bien nomás entre líneas, ese sos vos, yo
y todo lo que vivimos acá en la campaña, esos somos mediocres según José Ingeniero. No, pero yo voy a transformarme si leo todo una vez más este libro. Bien, progresar es progresar en el conocimiento científico, dice Conte. Progresar es progresar en el conocimiento científico. Y aquellos que no se suman no van a progresar. ¿Qué más podemos decir? Y podemos decir que si bien el positivismo se va a erigir en un verdadero programa filosófico, también va a servir como una herramienta que muchos políticos van a utilizar para interpretar la realidad y buscar liberar la mente de las cadenas fantasiosas que abundaban en esta parte del mundo en aquel entonces, ¿no? Para muchos pensadores ya de la región, el positivismo es una propuesta instruida, madura y racional. Instruida, madura y racional. Les traje el texto, según los estudiosos fundacional del positivismo en esta parte de la región, y es de 1888 de Pedro Scalabrini. Pedro Scalabrini escribió un artículo titulado Materialismo, Darwinismo, Positivismo, diferencias y semejanzas. Es un texto que lo tienen ustedes en línea, por suerte, porque lo ha rescatado Leopoldo Sea. Leopoldo Sea es uno de los pensadores que más ha trabajado el tema del positivismo en lengua española. Y es él quien nos ha mostrado, de alguna forma, que se tuvo que adecuar o se tuvo que tergiversar incluso el positivismo para que pueda encajar en estas tierras. Pueden ustedes mirar los textos de Leopoldo Sea y van a poder comprender tranquilamente lo que estoy diciendo. ¿Qué dice Scalabrini? Scalabrini junto a José María Torres van a ser los responsables de la Escuela Normal de Paraná, 1870, cuando termina la guerra del 70. La Escuela Normal de Paraná va a ser muy importante para la Argentina y también para nosotros, y sobre todo para los que hablamos guaraní. Bien, ¿qué dice Scalabrini? La educación perfecciona al individuo para mejorar sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos, reproduciendo rápidamente la evolución de la especie. Es decir, vamos a mejorar en todos los sentidos gracias a la educación y sobre todo la educación positivista. Bien. Ustedes conocen el texto La cuestión criminal de Zaffaroni, ¿sí? Es un libro muy interesante. Hay una partecita dedicada a Heriberto Spencer. Heriberto Spencer, que no era biólogo, no era filósofo, era un ingeniero de ferrocarril. Este ingeniero, en sus horas libres escribía y hacía filosofía. Dice Zaffaroni: el pobre Darwin carga hasta hoy el peso del llamado darwinismo social, cuando en realidad fue el buen amigo Heriberto quien lo concibió. El darwinismo social está muy presente en nuestros pensadores del 19. Yo he rescatado un texto de Justo Prieto, y yo diría que también es un fiel defensor de la eugenesia. López Moreira es otro joven de aquel entonces que luego va a ocupar varios cargos importantes en la política paraguaya. Tiene un libro titulado Higiene del matrimonio. Es decir, con estos dos pequeños ejemplos ustedes ya pueden hacerse idea de en qué términos se manejaban nuestros pensadores de aquel entonces. Y la cuestión biológica era muy importante. La cuestión biológica era una cuestión central.
¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque vamos a entrar ahora a mirar algunos fragmentos de Cecilio para poder notar el tema del positivismo y para mirar un poco también el darwinismo social. Bien. Podemos decir entonces que el positivismo se va a erigir como una herramienta que va a coadyuvar y que va a servir para que los líderes de varios países puedan de alguna forma lograr el desarrollo tan anhelado. Osvaldo nos decía, nos hablaba de Sarmiento, totalmente. Es decir, Sarmiento es uno de los que más ha trabajado y quien más ha discutido el tema de cómo lograr el progreso, de cómo instalar la civilización. Cuando uno va a Caminito, se llama el lugar en Buenos Aires, ¿puede ser? La gente se hace fotos. Para mí no es muy alentador ir a hacerse fotos en los conventillos. Esos lugares eran lugares bastante jodidos, ¿no? Eran los conventillos donde la policía sanitaria venía a controlarles a aquellos trabajadores y de verdad estaban limpios. De hecho, la policía nace como policía sanitaria, después es represora. Primero fue policía sanitaria, ¿verdad? Bien, les quiero compartir algunos fragmentos de Cecilio. Si el conocimiento más importante es el conocimiento científico y es el estadio ideal, y Cecilio es positivista, ¿en qué términos se referiría a los aborígenes? La primera cuestión. ¿En qué términos? Vamos a dejarle hablar a él. En general, las tribus guaraníticas se encontraban todavía en un atraso deplorable en la época del descubrimiento. Carecían de industria propiamente dicha ni conocían de consiguiente el comercio. No se comunicaban entre sí. Ya el profesor David guaraní, no se comunicaban entre sí. Es decir, que no se cambiaban ni ideas, haciendo imposible todo tipo de adelantos o progreso. Ni siquiera estuvieron en contacto con pueblos más adelantados para aprender de ellos otros usos y costumbres y mejorar su condición. Tapevirú, ¿conocen ustedes lo que es el Tapevirú? Un camino largo. Bueno, entonces, si ese camino existió, ¿cómo es posible que no hayan entrado en contacto? Bueno, seguimos. Como resultado de esta vida de aislamiento que llevaban los indios, eran tristes y taciturnos. No tenían afición ni por el baile, ni por la música, ni por el canto, ni por ningún juego. Entre ellos, nada de tertulias ni de reuniones amistosas, desde que la vida de familia no existía. No se hablaban sino por necesidad, nunca se reían ni demostraban su alegría en ninguna forma. Puedo continuar, no hace falta, imagínense ustedes. Bien. Nada de desarrollo, nada, absolutamente nada. Como todos los pueblos primitivos, creían en el animismo universal. Es decir, en la existencia de espíritus en todos los seres u objetos de la naturaleza. Primer estadio del positivismo. Es decir, en la existencia de espíritu en todos los seres u objetos de la naturaleza. Pero nunca tuvieron la noción de un Dios creador y de un alma inmortal, que como producto de la especulación filosófica corresponde a la madurez del espíritu humano. Es decir, ellos no pasaron de ese primer estadio. Muy bien, hay varias referencias en cuadros históricos y descriptivos. Este es un libro de 1906, ¿no? Ustedes pueden mirar. De hecho, cuando Rubén me regaló este libro, tiene algunos fragmentos de cuadros históricos y descriptivos. No lo tiene en su totalidad, pero algunos aparecen ahí. Yo no sé si este libro estará hoy día en plaza, si vamos a tener, pero sería bueno volver a publicarlo, es muy interesante.
Voy a compartir con ustedes un poquito más, si me permiten. Francisco Solano López. Pasemos ahora de los aborígenes a Francisco, que es un poco la línea que corresponde. La pluma destila sangre al escribir las 3 palabras anteriores. Francisco Solano López. Así empieza Cecilio, con semejante cariño. Francisco Solano López es el nombre de un imbécil gobernante que causó la ruina de su país, de un pérfido tirano que deshonró a su patria y a la humanidad por actos inauditos de crueldad. Aparece el término imbécil, ¿sí? Y aquí va otro término. No fue un hombre, no, fue un monstruo. Una de esas deformidades morales que surgen de tiempo en tiempo para afligir a los pueblos y ensangrentar las páginas de la historia. Solano López traía en su desequilibrada naturaleza todas las cualidades perversas del gaucho americano. ¿A quién le escuchan? A Sarmiento. Sarmiento. Esto es Sarmiento. Desapoderada ambición de mando y el instinto de la maldad principalmente, pero se diferenciaba de los montoneros en que no poseía ninguna de sus virtudes, ni era guerrero ni nada. Las burlas que le hacía la prensa de Buenos Aires, a esto me refería, producían en su naturaleza resquemores dolorosos que le impulsaban a arrebatos. Es que era un tipo anormal. Era un tipo anormal. Muy bien. Con estos elementos ya podemos pasar al siguiente punto que quiero plantearles esta noche. Leyéndole a Cecilio, no basta con quedarnos con el positivismo. Si uno revisa las ideas positivistas que aparecen en Cecilio, son interesantes, pero aquí hay que completar la tríada: liberalismo, positivismo, higienismo. De lo contrario no se le puede entender a Cecilio. No se le puede entender a Cecilio, no se le puede entender a Justo Prieto, no se le puede entender incluso a varios colorados, ¿verdad? Hay que completar esa tríada y hay que empezar a hablar de la fuerza que tuvo esa utopía higienista en la Argentina. Si ustedes se fijan, a partir de 1810 para adelante, hasta que los argentinos resolvieron sus diferencias, sobre todo en Buenos Aires, los que de verdad lograron la pacificación, entre comillas, no fueron los militares. Octavio Bunge no era militar. José Ingenieros no era militar. Los médicos. La medicalización es la que de alguna forma ha logrado unificar los sentimientos, aglutinar el miedo de aquel entonces, porque gauchos, aborígenes, hacendados, terratenientes, todos le tenían miedo a la peste. Todos, absolutamente todos le tenían miedo a la peste. Entonces los que empezaron a tener poder y a configurar y a definir un modelo de sociedad, de sociedad, fueron los médicos, no fueron los militares ni los intelectuales, los médicos. Y esto se ve claramente, la influencia se ve claramente en Cecilio. Cretinismo, anormalidad, imbécil,
falto de conocimiento, ignorante, etc. ¿Se acuerdan ustedes de la labor de José Ingenieros, cuando él hablaba una y otra vez de la importancia de medir los cráneos y esto lo planteó en un congreso de pedagogía? Él decía, tenemos que hacer el esfuerzo de seguir midiendo los cráneos para que nuestros chicos sean más inteligentes, ¿no? La Escuela Normal de Paraná va a seguir esa estela del higienismo y del positivismo, no solamente el positivismo, del higienismo, y nosotros vamos a tener en Paraguay el trabajo de María Felicidad González. ¿Conocen ustedes el trabajo de María Felicidad González? Misceláneas paidológicas. Es de terror. Es de terror. Es decir, te sometían a un estricto control si tenías la oreja, el pabellón sobresaliente. Algún tipo de deformidad, ahí con los médicos. Y aparece entonces como el gran ejemplo a seguir el Petit Orejudo de la Argentina, que muere en Ushuaia después de una serie de intentos de reducción de la monstruosidad de su canon fenotípico. Tenían las orejas grandes, prominentes. Bien, en mi libro Sociedad, Cuerpo y Civilización hago este análisis del positivismo y luego paso al higienismo.